Las repercusiones de los comicios de ayer en la provincia de Buenos Aires. Recién escuchábamos datos y también un análisis político por parte de nuestro compañero de tareas Ramiro García y Paola Neto. Y vamos a seguir con la cuestión económica, financiera, los mercados. Bueno, Nahuel Amore, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Buen bien. mediodía. Sí, por supuesto que el mercado respondió. Respondió sobre todo porque, una vez más, las expectativas son distintas respecto de la realidad. Es decir, hubo un resultado que estuvo por fuera del alcance de las expectativas, sobre todo por la diferencia, la brecha entre el peronismo respecto de la fuerza que está alineada detrás de Javier Milei, donde los mercados entendieron y leyeron de que hay posiblemente un cambio de política que la sociedad estaría como intentando respaldar en relación a, de algún modo, darle un voto en contra a la gestión a nivel nacional, cuando uno hace como una interpretación un poco más simplista y lineal de este tipo de situación, más allá de las complejidades. Ahora, te interrumpo aquí. El presidente dijo que, bueno, aceptaba el rechazo o lo que le había dicho la ciudadanía, pero que él no iba a cambiar ni un ápice el rumbo económico del país. A ver, el mercado respondió, de hecho subieron, y ya lo vamos a ver, el dólar, los bonos, las acciones y demás, cambió esa situación. Ahora bien, el gobierno intenta, a partir de ahora, de acá a octubre, con las herramientas que tiene, de algún modo intentar que esto no se vaya de las manos. Todavía tiene en su poder la posibilidad de corregir. De hecho, Milei sorprende en el tono en el que se expresa, donde de algún modo acepta la derrota y dice, hay cuestiones a corregir. Sin embargo, dice, no vamos a corrernos respecto del rumbo. Por supuesto que no da detalles, pero dice el rumbo fiscal, claro, que es el caballito de batalla que tiene para bajar la inflación. La política monetaria, la política cambiaria, dice, van por el mismo sentido. Habrá que ver en estos meses cómo el mercado presiona y obliga, porque suele suceder, al gobierno a usar sus herramientas para por lo menos contener el dólar, que es una de las variables que se disparan. Veamos los datos, lo repasamos y conversamos sobre todo con las cuestiones que a la gente siempre le llama la atención. Esto fue lo que pasó hoy después de las elecciones. Exactamente. Primero, subió el dólar, se fue a 1.450 pesos. En este momento está el dólar oficial 1.450. Recordemos que la semana pasada había cerrado en 1.375. Es decir, estamos hablando de un 5% aproximadamente que subió el tipo de cambio y que a partir de ahora el gobierno tendrá las herramientas, porque estamos ya casi sobre el techo de la banda, tendrá que utilizar las reservas del Banco Central para contener de algún modo que, en caso de que aumente la demanda, la presión sobre el dólar y que intenten aumentar el precio, cuáles son las herramientas que tiene, y son los pocos dólares que le quedan para inyectar en el mercado y contener un tema no menor, que es el dólar. Y sabe que si se le dispara el dólar, esto después, tarde o temprano, repercute, por ejemplo, en la inflación. No se le puede disparar el dólar, pero a la vez sigue apelando a una herramienta que es prácticamente la antítesis de lo que él sostenía en su gobierno. O sea, está interviniendo para que el dólar no se vaya más para arriba. Mucho más de lo que estaba. Primero, después, otro tema. Cayeron los bonos argentinos, cayeron más de un 8%. Bajó el Merval, que es el índice de las finanzas en la Argentina, bajó un 12%, que ya viene en un proceso de baja. Bajaron las acciones más de un 20% en Wall Street de algunas empresas argentinas y bancos, por ejemplo, cercano entre un 20 a 22%. ¿Esto afectó a la gente que hace pequeñas inversiones o muchas? Estamos hablando sobre todo, sí, pero primero es la mirada que tiene, cuando uno habla de acciones, de bonos y demás, que es la mirada que tienen los actores a nivel financiero en el mundo sobre las empresas, por ejemplo, o sobre los instrumentos financieros argentinos. Bien. El modo en que lo evalúan, el precio que le ponen a una acción, es decir, cambia esa situación y el gobierno de algún modo tendrá que tomar cartas en el asunto dependiendo de las herramientas con las que cuente. Por ejemplo, y otro no menor es la suba de... Por ejemplo, el caso de YPF, que exactamente, las acciones bajan las cotizaciones, bien, exacto. Y el otro tema no menor también, suba del riesgo país a más de 1.100 puntos. Son como datos del mundo financiero que, por supuesto, que el gobierno tendrá ahora que ver de qué modo contrarresta esta situación. De hecho, hay un informe, vamos a leer una frase del informe que hacen Morgan Stanley a nivel nacional, el banco, uno de los bancos más prestigiosos en términos financieros, que siempre dice a los que son inversores financieros, hacia dónde tienen que invertir, y dice, bueno, ya no recomendamos más la Argentina, de algún modo se corre, genera preocupación, y hay una frase que llama la atención, que de algún modo desnuda la mirada que tiene el mercado
sobre la política a partir de ahora. Y dice, el mercado cuestiona la posibilidad de que continúen las reformas y aumenta la incertidumbre en torno a las futuras fuentes de financiamiento externo. Acá prácticamente dice, es muy difícil, si el gobierno no gana las elecciones, de que puedan continuar con, por ejemplo, la reforma laboral que piden distintos sectores, la reforma tributaria que piden distintos sectores, la reforma del sistema jubilatorio que también la piden. Es decir, ponen en duda la capacidad que tendrá el gobierno para, en el Congreso, continuar con las reformas que había iniciado y al mismo tiempo dice, vemos incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica del país si es que este tipo de elecciones, de resultados, se traslada hacia octubre, que sigue siendo, por supuesto, la elección más importante del año. Con la ratificación del presidente sobre que no va a cambiar un ápice ese rumbo que se ha prometido de parte del gobierno, sobre todo en materia de números y mercados, ¿podría haber sido peor o no las consecuencias que hoy vimos al mercado? Cuando uno compara, por ejemplo, con lo que ha pasado en otras épocas, donde, por ejemplo, durante el gobierno de Macri uno tuvo, en términos de elecciones, un salto del dólar de entre un 40 y 50%, todavía no estamos en esas proporciones. No es de la magnitud del salto del dólar que se dio en otro momento de la historia o el cambio de gobierno que se dio entre Alberto Fernández y la asunción de Milei. No es eso. Estamos hablando de un 5% que saltó el dólar, que viene acumulando porcentajes en los meses anteriores. Todavía uno lee el dólar en términos baratos comparados históricamente. De todos modos, son señales de alerta que le generan al gobierno porque sabe de que los caballitos de batalla los va perdiendo si es que no cambia algún tipo de política. Simplemente para finalizar, hay una foto que se publicó hace instantes por parte del gobierno nacional. Es la primera reunión que tuvo el presidente Javier Milei junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y están sentados con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, con el famoso BID. Es uno de los organismos internacionales más importantes que viene respaldando la gestión de Javier Milei, además del Fondo Monetario Internacional, y no deja de llamar la atención de que la reunión más importante que tiene, más allá de la reunión de gabinete que tuvo, sea con el Banco Interamericano, entendiendo que, y hay que decirlo, para sostener el tipo de cambio y demás, el gobierno ha utilizado distintos artilugios de toma de deuda para sostener las reservas del Banco Central, ordenar la macroeconomía y a partir de eso bajar la inflación, pero no dejan de ser distintos instrumentos de deuda. Lo tuvo con el Fondo Monetario, hay un acuerdo que está ahí un poco enclenque, entendiendo por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, las intervenciones, y al mismo tiempo también se ha vinculado con el BID, que le ha desembolsado más de 3.000 millones de dólares para sostener la política por parte del gobierno de Javier Milei. Pero bueno, queríamos destacar que reapareció Caputo, que también Caputo no formó parte de la reunión de gabinete, no estuvo anoche en la conferencia, pero sí utilizó a través de la red social Twitter, de la X actualmente, donde convalidó las palabras de Milei y dijo: sostenemos el rumbo económico, fiscal, monetario y cambiario. Claro, Caputo no estuvo, estuvo el otro. Exactamente. Que políticamente ha retomado, parece, también su poder dentro del gabinete. Estamos hablando de Santiago. De Santiago, sí, en este caso es el que es funcionario principal, exacto, el ministro Luis Caputo. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos.